Y aquí, si hubiera que poner un encabezado, yo pondría entre interrogaciones, ¿será posible? ¿A qué me refiero? Me refiero a que esta mañana la Secretaría de Energía anunció un plan integral de capitalización y financiamiento para rescatar a Petróleos Mexicanos. Se anuncia un plan de inversión estratégica por 250,000 millones de pesos. Una empresa que está endeudada, la más endeudada del mundo, está endeudada con 98,800 millones de dólares. Que la deuda con proveedores y contratistas suma 22,700 millones de dólares al cierre del segundo trimestre del año 2025. Entre 2008 y 2018, en 10 años, Pemex pasó de un saldo de deuda de 43,300 millones de dólares a 105,800 millones de dólares. Es decir, en una década se incrementó 129,5% la deuda de Pemex. Y la deuda en 2020 llegó a ser de 113,000 millones de dólares, máximo histórico. Desde entonces ha ido disminuyendo. Está en la línea telefónica, lo agradecemos muchísimo, Fluvio Ruiz Alarcón. Él fue ex consejero profesional de Pemex y profesor asociado del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Fluvio, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Como siempre, un gran gusto de saludarte, saludar a tu gran público. Gracias, Fluvio. Y nosotros, para poder escuchar tu punto de vista contextual, este plan que se presentó hoy, ¿hace viable? ¿Será posible rescatar a ese barril sin fondo en que se ha convertido Petróleos Mexicanos desde hace más de 10 años? Sin ninguna duda, Pepe, tú dabas unos datos que muestran, lo que pasa es que no se habla mucho al respecto, de la forma en que Petróleos Mexicanos se endeudó en muy buena medida, hay que decirlo, para que la deuda del gobierno federal no se incrementara en esa proporción. Es decir, lo que hoy estamos viendo durante décadas se hizo a la inversa. Yo te daría algunos datos. Entre 1983 y 2024, Pemex le entregó al fisco el 115% de su rendimiento de operación. Es decir, para pagar impuestos se tenía que endeudar, simplemente para eso, ¿no? Entregó más del 55% de todos sus ingresos al fisco y un dato que no es menor. Tú dabas los montos de la deuda. Mira, en tan solo 2 años, 2011 y 2012, Pemex le aportó al fisco mexicano 2 billones de pesos en solo 2 años, el equivalente a su deuda actual, ¿no? Entonces creo que eso muestra el origen de la deuda, amén de que la falta de autonomía de gestión y presupuestal hizo que durante muchos años, en un rubro que paradójicamente se llamaba disponibilidades, era un dinero que contablemente era de Pemex, pero que Pemex no podía utilizar y su única finalidad era ajustar las cuentas nacionales. Entonces, es decir, Petróleos Mexicanos le estaba salvando fiscalmente la vida al país. Así es, por las dos vías, por lo que le daba al fisco, que llegó a ser en algún momento el 44% de todos los ingresos del Estado, de manera constante fue prácticamente un tercio de toda la recaudación fiscal. Eso es lo que aportaba, pero además, en términos de las cuentas, había parte de los ingresos propios de Pemex que no se podían utilizar para que la carátula financiera del gobierno federal fuera menos deficitaria de que en la realidad era. Entonces, esa práctica no era sostenible. Incluso había, por ejemplo, un aprovechamiento que se llamaba de rendimientos excedentes, que implicaba que Pemex no recibía un centavo de todos los excedentes petroleros. Si tú hacías el presupuesto a $10 y en la realidad era 15 el precio observado, de esos $5 Pemex no veía un centavo, por ejemplo, todo iba para Hacienda. Entonces, y algo que también se olvida es que Pemex pagaba durante más de 2 décadas, casi 3, pagó impuestos diarios, Pepe, todos los días. Eso imagínate lo que provoca de problemas en flujo de efectivo. Entonces, eso nos llevó a la situación en la que hoy se encuentra Petróleos Mexicanos. De manera que me parece que la relevancia del programa que hoy se presentó es uno que ataca este problema muy fuerte, efectivamente, de la deuda con proveedores. Yo diría que ese es el problema fundamental, porque esos 22,000 millones de dólares afectan directamente la operación de Petróleos Mexicanos, porque paralelamente se dio un fenómeno que tomó años, pero que de manera constante hizo que Pemex perdiera capacidades
de operación por sí mismo y fuera dependiendo de manera cada vez mayor de los contratistas, justamente a los que hoy les debe y que por lo tanto forman parte fundamental de su operación y de su producción. Entonces, esa deuda se tiene que resolver para que no termine siendo un bloqueo a la propia actividad A ver, cotidiana pero ¿cómo se va a de poder Petróleos resolver, Mexicanos. Fluvio Ruiz? ¿Cómo se va a poder resolver? Con esta bocanada de oxígeno de 12,000 millones de dólares que planteó la Secretaría de Hacienda para comprar bonos del Tesoro estadounidense y así tratar de lograr que Pemex pueda empezar a recibir inversión nuevamente, porque de manera directa ya nadie quiere a Pemex y lo consideran a Pemex como una inversión de bonos basura. No, mira, el éxito que tuvieron en la colocación de esos 12,000 millones de dólares habla justamente de que hay todavía mucha confianza. ¿Por qué? Porque los datos fundamentales, digamos, propiamente de la industria de Pemex, ahí están. Hay una tasa de restitución de reservas de 100%, es decir, por cada barril que produce Pemex hay uno que se puede catalogar de reservas, eso le da sostenibilidad. Y eso es lo que se observa en el largo plazo. No olvidemos que esta es una industria de largo plazo. Entonces, el éxito que hubo en la colocación de estos certificados te habla de esa confianza en el largo plazo, a condición, por supuesto, de resolver este problema que está ahí, ¿no? El problema ¿Cuáles son de los proveedores, claro. Así es, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que se pusieron en la mesa? Uno, estos bonos que tú acertadamente recuerdas. La reforma que abrió la posibilidad con la figura de asignación de desarrollo mixto a que Petróleos Mexicanos pueda aliarse con otras operadoras en una lógica estrictamente petrolera para desarrollar y hacer producir ciertas asignaciones que por sí mismo Petróleos Mexicanos En pocas no palabras, podría hacer. abrir Pemex al sector privado. Claro, a la inversión privada de una manera clara sin perder el control. Esa es la gran diferencia, yo diría, frente al esquema que se Pero no es aprobó lo mismo que en quiso hacer Peña 2014. Nieto y lo que No, hoy la presidenta dijo, lo que trató de hacer Peña Nieto en su gobierno fue pues hacer que se cayera la producción de Pemex y desmantelarlo, fue la palabra. sí, bueno, lo que se hizo con la reforma fue en realidad que Pemex perdiera el control de estas asignaciones. Aquí no, aquí Petróleos Mexicanos mantiene las asignaciones y sobre todo mantiene la capacidad para decidir con quiénes se alía en función del yacimiento. Creo que eso es una diferencia fundamental. Lo otro que se resolvió también es la reintegración de Petróleos Mexicanos. ¿Recuerdas? Hasta 1992 Petróleos Mexicanos era una empresa verticalmente integrada, como lo son prácticamente todas las grandes petroleras del mundo. En el caso de Pemex se dividió en subsidiarias en 1992. Este esquema se mantuvo hasta este año, ¿no? En que finalmente se reintegra Petróleos Mexicanos y que permite dar una mayor coherencia en la toma de decisiones. Ya hay un mando centralizado y eso permite definir mejor la estrategia. Creo que eso también es importante. Quedan muchos puntos pendientes, por supuesto. Yo en lo personal extraño todavía que se le dé mayor relevancia al desarrollo tecnológico. Creo que Pemex debería, más allá de las limitaciones presupuestales, fincar sus alianzas en términos de las sinergias posibles con otros operadores y el mismo Petróleos Mexicanos buscar desarrollar innovación, desarrollo y asimilación tecnológica para tener algunas ventajas competitivas, ¿no? Creo Finalmente, también... Fluvio, Sí, perdón, te interrumpa. no, Fluvio Ruiz, te haré una última pregunta, claro. a ver si con esto concretamos. La presidenta, me llamó la atención, afirma que en 2027 Pemex no necesitará apoyo del gobierno. ¿Es viable? Es posible, una vez más, a condición de resolver el problema de la deuda a proveedores, de renegociar adecuadamente una bomba que está ahí latente, que es los vencimientos de la deuda financiera de 2026, que ascienden a 19,000 millones de dólares. Eso se requiere renegociar de manera muy fina para que estos vencimientos se amplíen en el tiempo. Hay que hacer una evaluación. Yo todavía no estoy del todo seguro que el cambio del régimen fiscal signifique una menor carga para Petróleos Mexicanos, porque recordemos que a cambio de
disminuir la tasa del derecho fundamental, que en este caso ahora es el derecho petrolero del bienestar, frente al derecho de utilidad compartida, se quitaron todas las deducciones. Habrá que ver si hay Petróleos Mexicanos no sale perdiendo, entonces habría que ajustar eso. Y finalmente un punto muy relevante, Pepe, que tiene que ver con nuestra dependencia en materia de gas. Me parece que ahí sí se tiene que introducir en el régimen fiscal del gas no asociado un porcentaje importante de recuperación de costos, no solamente disminuir la tasa del derecho, sino que Petróleos Mexicanos pueda recuperar los costos que invierta para que el país disponga de un mayor volumen de gas. Con eso, que entiendo que son condiciones no tan sencillas de cumplir, pero con eso yo sí creo que, si no en 2027, en 2028, pero al final de la década, Pemex estará en condiciones de poder tener un desempeño como el de la petrolera que todos esperamos que sea. Y por supuesto, frente a esto también necesita el país hacer una reforma fiscal, porque somos un país que recauda poco, recauda mal, y el régimen fiscal no es muy eficiente en la redistribución del ingreso. Has tocado un punto clave, nervioso, que duele. Lo comentaré pues más adelante, si nos permites la oportunidad de otra conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Con todo el gusto del mundo, mi querido Pepe. Un fuerte abrazo, Fluvio. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional de Pemex y profesor asociado del CID. Él sí le sabe y en serio. Una pausa breve. Volvemos.